Sí, perfecto. Ya. Sí, Bueno, les agradezco su atención. Vamos a introducirlos en una parte del estrabismo, espero que no se aburran mucho. Este es un tema que se llama endotropia asociada a la alta miopía. Y esta endotropia a la alta miopía también tiene otros nombres. Uno es el Heavy Eye Syndrome, o también conocido como MAPE, que es la abreviación de Myopic Acquired Progressive Esotropia. En general, cuando uno tiene la alta miopía como oftalmólogos generales, y sobre todo los de polo anterior y posterior, estamos acostumbrados a las dos grandes complicaciones, que es la maculopatía miópica y los desprendimientos de retina, así como también las asociaciones de glaucoma y catarata. Pero resulta que hay un quinto elemento que siempre se tiende a olvidar, y es la endotropia asociada a esta, que puede ser una endotropia bien gigante, como esta de la foto, que tiene un nombre específico que se llama strabismus fixus. Ahora, este tema del strabismus fixus, como todo en medicina, parte de mucho tiempo atrás. Ya en el año 59, mi papá, Alfredo Villaseca, publicó un artículo en el Medical Journal que se llama strabismus fixus, y que en esa época, aquí está la foto del trabajo original, del pre y del postoperatorio, no se sabía bien de qué se trataba. Eh, Se había descrito sin duda antes por los autores clásicos que ustedes ven ahí, pero nadie tenía idea cuál era el origen de esto, y se suponía mucho que era una fibrosis congénita del recto medio, o de los rectos medios. Mi papá, cuando publicó esto en el 59, le empezó a aparecer la duda que esto en realidad, si bien no podía ir contra los próceres y decir que era congénito, pensó que era adquirido, pero no se sabía adquirido a qué. Y recién en los años 90, la mayoría de los trabajos, y uno ahí aislado en el año 69 francés, pero la mayoría de los años 90, empiezan a fijarse que este cuadro, esta endotropia gigante bilateral fija, este strabismus fixus, en realidad es un concepto descriptivo de un cuadro clínico, de una endotropia muy grande que no puede mover los ojos hacia los lados, como si fuera un sexto par bilateral, pero que se asociaba a las altas miopías. Sin embargo, nosotros ya tenemos con frecuencia estas miopías altas a lo largo de la vida, pero las miopías altas que tienen motilidades normales, como estas de acá, uno las opera, como se ven en la foto, y andan muy bien. Nosotros hace muchos años en El Salvador, más o menos más de 20, yo creo, cuando esto estaba partiendo, tuvimos a este paciente que era una endotropia más o menos significativa, que no nos pareció nada en particular. Lo operamos con técnicas habituales y nos quedó exactamente igual. Y no entendíamos bien por qué, pero sí nos habíamos dado cuenta que cuando fuimos a buscar el recto lateral para resecarlo, este tenía una posición un poquitito rara, estaba como desplazado hacia abajo. No sabíamos bien qué pasaba. En paralelo, en los años 90, también aparece otro concepto que es un hito en la estrabología mundial, y es que se describen las poleas. Las poleas son mangas de colágeno, elastina y tejido muscular liso que rodean los músculos extraoculares, los rectos, en el ecuador, y lo unen entre la pared orbitaria y el globo propiamente tal. ¿Y cuál es la importancia de las poleas? Las poleas en realidad constituyen el origen funcional de los músculos. De ahí los músculos rectos musculares se contraen y hacen su función. Y por lo tanto el anillo de Zinc es solamente un origen anatómico, pero no es el origen funcional. Este origen funcional que está en las poleas, por lo tanto, si las poleas se cambian de lugar por alguna razón, las funciones de los músculos rectos van a cambiar y se van a alterar. Teniendo esos dos elementos en cuenta y que no sabíamos bien qué estaba pasando, sabemos hoy en día que esta endotropia del alto miope es una endotropia no congénita, es una endotropia adquirida. Pero no solamente es adquirida, sino que es evolutiva. Y aquí tenemos una foto que le hice con inteligencia artificial de una paciente que ortotropia era originalmente, comienza a endodesviar con una endotropia de ángulo moderado y va aumentando con el tiempo. Sin embargo, en esta etapa, esta es una endotropia común y silvestre.
se mueven los ojos normalmente hacia los lados, arriba y abajo. Pero si sigue progresando, se transforma en una endotropia grande, pero además se aparece una hipotropia, el ojo se va hacia adentro y hacia abajo, y además se empieza a comprometer la motilidad. El ojo tiene problemas para la abducción y para la elevación. O sea, esta cosa es progresiva y va progresando hasta que el ojo queda en lo que habíamos visto inicialmente. Este es strabismus fixus, el ojo queda metido para adentro y para abajo y no se puede mover bien, ya sea uni o bilateral como en estas fotos. ¿Y dónde está el problema? El problema está en la órbita. Y esto era lo que no se sabía y recién se supo en los años 2001-2002, en que con estudios de resonancia se empezaron a dar cuenta que lo que ocurría es que iba existiendo en estos altos miopes un estafiloma en el cuadrante superotemporal. Y al ir creciendo este estafiloma, los músculos rectos lateral se iba desplazando junto con su famosa polea hacia abajo y hacia nasal, y el recto superior se iba desplazando hacia nasal, como lo dice acá, que es el elemento característico de este cuadro. Por lo tanto, en el alto miope lo que ocurre es que este estafiloma superotemporal entonces genera el desplazamiento del recto lateral hacia abajo y hacia nasal, y el recto superior se va hacia nasal creando un ángulo entre estos dos músculos mucho mayor a lo que debería ocurrir. Y en estos estudios originales del 2000 y del 2003, todos asiáticos, de origen asiático, demostraban además que habían miopes altos que no tenían estrabismo, y justamente pudieron demostrar que estos eran los que no hacían estafiloma o no hacían estafiloma suficientemente significativo para generar este desplazamiento. Y aquí tenemos una animación 3D en lo que pasa. O sea, el estafiloma lo ven ahí, dibujado, y vemos cómo el recto superior se desplazó a nasal y el recto lateral se desplazó hacia abajo, como abrazando el ojo, y hacia nasal también. Y estos son los famosos desplazamientos en resonancia de los músculos recto, lateral y superior. Tenemos altas miopías, como ven en mi cursor, sin estrabismo con un ángulo aceptable. Este ángulo empieza a aumentar al desplazarse ambos músculos, generando primero este estrabismo moderado, sin compromiso de la motilidad, para finalmente ir avanzando más y más hasta generar este famoso estrabismus fixus. Aquí vemos un video de una paciente en la cual, al el volumen, vemos cómo tiene un ángulo grande en el ojo izquierdo y le cuesta mirar hacia afuera, como ustedes ven ahí, y le cuesta mirar hacia arriba. Veamos fotos. Esta es una paciente con una endotropia del adulto de alta miopía o MAPE del ojo derecho. Si ustedes se fijan, tiene una endohipotropia grande del ojo derecho. Y lo característico, tiene un déficit de la abducción, como si fuese un sexto par. Tiene un déficit de la elevación de ese mismo ojo por esta mal posición de los músculos porque las poleas fueron desplazadas por este estafiloma. Sin embargo, la aducción y la depresión se mantienen normales. Y aquí vemos in situ. Si bien en este tipo de casos uno tiende a hacer imágenes para ver dónde están estos músculos, como las resonancias que les mostré, en general nosotros no lo hacemos en el hospital porque no tenemos tan fácil tener resonancia de órbita. Entonces, lo que hacemos es que si sospechamos el cuadro, vamos a ver los músculos in situ y son súper evidentes cómo está el mal desplazado. Aquí vemos en casos nuestros el recto lateral tomado con un gancho y vemos cómo está desplazado hacia abajo. La raya amarilla dice por dónde debería estar y aquí vemos el músculo por donde está yendo realmente. Y el recto superior, lo mismo, está desplazado hacia nasal, sin embargo la raya amarilla dice por dónde debería estar yendo. Entonces, si es que los músculos se desplazan y no sabíamos cómo tratarlos quirúrgicamente, se establecieron diferentes métodos, pero este fue el más popular también.
cerca del 2001, 2003, de nuevo asiáticos otra vez, que llevan el puntero en esto en esta etapa, que es la cirugía de Yokoyama. Y la cirugía de Yokoyama va a la clave del asunto. Si los músculos se desplazaron, agarrémoslos con una sutura no absorbible a nivel ecuatorial o retroecuatorial, o sea, bastante más atrás, y juntemos los dos vientres musculares, vale decir, el recto superior y el recto lateral. Aquí ustedes ven, en una cirugía estamos agarrando los dos rectos y los estamos juntando como para demostrarles cómo el ojo tiende a irse más hacia el centro. Entonces vemos a esta paciente que lo que hicimos fue eso mismo, un Yokoyama, y vimos cómo se endereza en el PPM, pero lo más interesante es que no solamente endereza el PPM, sino que ustedes ven entre el preoperatorio y el postoperatorio a su derecha, cómo la abducción que estaba alterada se mejora, y cómo la elevación que también estaba alterada también se mejora, y solo con poner los músculos en su lugar nuevamente. Aquí tenemos otro caso, una endohipotropia por alta miopía en el ojo izquierdo, enorme de grande, no abduce, no eleva, sí hace los otros movimientos, y en el postoperatorio aquí hicimos un Yokoyama, pero asociamos también un retroceso del recto medio de ese ojo, porque nos parecía que había una contractura asociada, producto de que el ojo estuvo mucho rato metido hacia adentro, y pasa lo mismo. Vemos cómo el ángulo en PPM mejora, y mejorando la abducción y la elevación como se ve aquí. Entonces, lo que vemos acá, y es de nuevo lo mismo, una endohipotropia gigante del ojo derecho, pre- y postoperatoria como con un Yokoyama y de nuevo un retroceso de recto medio que es poca cantidad, logramos mejorar un ángulo que es muy grande. Y esto es lo que llamaba la atención a nosotros y a todas las personas que nos dedicamos a esto. Este efecto de este Yokoyama era súper potente y que agregábamos un recto medio que era poca cosa y a veces no lo agregábamos y obteníamos resultados muy grandes. Siempre quedó de por medio en la mente de que, al menos para mí, que el Yokoyama era una cirugía súper potente. Y vemos cómo el Yokoyama es en verdad que en las resonancias pre- y postoperatorias mejora este ángulo que yo les había descrito de desplazamiento entre el recto superior y del recto lateral. Por lo tanto, quedó claro que la cirugía Yokoyama era muy exitosa en estos casos. La mayoría de las veces la usábamos, y en todo el mundo entero, unilateralmente, si bien las miopías eran bilaterales. Y esto asociado un poquitito porque encontrábamos de nuevo que esta cirugía era muy, muy potente, y si hacíamos los dos ojos, quizás se nos iba a ir para el otro lado. Hay una discusión de si asociamos o no el retroceso del recto medio, y generalmente mucho lo hacemos porque muchas veces hacemos la cirugía unilateral y pensamos que si no hacemos el recto medio, sobre todo si tenemos un test de deducción forzada después que hacemos el Yokoyama, no nos va a dar. O bien lo que llamamos cómo está la posición de los ojos en el intraoperatorio. Aquí vemos un paciente que tiene una endotropia moderada, todavía no es moderada, y le vamos a hacer un Yokoyama, y vemos que en el ojo derecho, si yo le hago el Yokoyama, se endereza en la posición entre la anestesia, y este es otro síntoma o signo que nos dice que no tenemos que retroceder el recto medio, pero por el contrario, si sigue para adentro del ojo, sí tendríamos que hacer el recto medio. Este es un trabajo muy interesante del 2021, que son pacientes ya no asiáticos, son pacientes occidentales de Alemania, en que juntan todos los centros que existían en Alemania para ver cómo les va con esta cirugía, y vemos que juntan 133 pacientes, que es la serie más grande del mundo. Los asiáticos en general, que son los que habían publicado antes, tenían series de entre 20, 25 y no más pacientes. Y vemos que en la mayoría de los casos, en la mayoría de las series, incluso las más grandes, esta de 133, la mayoría de los casos hace cirugía unilateral, que pueden asociarlos o no al retroceso recto medio, si bien la patología es bilateral. Y en este mismo ejemplo, en este mismo trabajo, vemos cómo la cirugía unilateral de Yokoyama solo o Yokoyama más recto medio tiende a ser más unilateral que bilateral, y hay un porcentaje de pacientes en los cuales agregamos retrocesos de rectos medios o de un recto medio.
Entonces, el problema que teníamos hasta acá es que, bueno, el yokoyama generalmente lo hacemos unilateral y tendemos no a hacer bilateral porque nos da susto. Asociamos el rectomeo según los que nos parece, y depende del autor, que es lo que ve en el intraoperatorio muchas veces, o qué tan grande es el ángulo. Nos habíamos dado cuenta que si teníamos endotropia en los cuales no había una hipotropia, como yo les dije, pues que ocurre después, y hacíamos un yokoyama unilateral, generábamos nosotros una hipertropia, que no era bueno, obviamente, y nos llamaba la atención esto que habían ángulos tan grandes y otros no tan grandes, y funcionaba la cosa parecido. Entonces estábamos medio poco perdidos. Y estudio que les estaba mostrando alemán, nos da algunas luces en el cuento. En primer lugar, nos demuestra en esta serie grande que el rendimiento de esta cirugía Yokoyama depende del ángulo preoperatorio. Por lo tanto, tiende a ser autoajustable y se entiende, ya que si los músculos están más o menos desplazados, si yo los junto en donde deberían estar, ángulos no tan grandes o gigantes, con una misma técnica, van a ir resolviéndose más o menos igual, como si fuera autoajustable. Y si usábamos o no el retroceso recurrente según esta serie, veía que estadísticamente no hacía diferencias tan claras en forma general en los pacientes. Y aquí tenemos un estudio chiquitito que a mí me gusta, que es un estudio de Israel, de un grupo de Israel que es bien conocido, en que dentro de sus pacientes estos son solamente cirugías de Yokoyama bilateral, en que no se les tocó el recto medio, y vemos cómo los resultados eran súper buenos, a pesar de que los ángulos preoperatorios iban de 20 a 70, o sea, como que una gran gama de endotropia con una misma cirugía andaba bien y no tocaban el recto medio. Por otro lado, teníamos el problema de qué hacemos con los pacientes que están en la etapa intermedia. Estos que tenían endotropias evidentes, pero que todavía no tenían hipotropia, todavía tenían motilidad normal, o sea, abducían y elevaban bien. Si nosotros le hacíamos Yokoyama unilateral más un recto medio a los gigantes, los que venían después, ¿qué hacemos con esto? Si vamos a hacer Yokoyama, a lo mejor es mucho. Entonces, estamos en la disquisición en ese momento, ¿qué hacer? Y aquí tenemos un caso, perdón, no tengo el preoperatorio, así que por eso la identidad. Teníamos un caso parecido a esto y usamos una técnica en que hicimos retroceso recto medio estándar. También se puede hacer retroresección, pero lo que hacíamos es una miopexia del recto lateral o los rectos laterales. Miopexia significa poner un punto de sutura no absorbible en el polo superior del recto lateral y ponerlo más arriba para disminuir este famoso ángulo, que es lo que estamos poniendo ahí. Ese es el recto lateral, solamente que lo estamos poniendo más arriba para que esté donde debería estar. Y esta técnica nos sirvió en estos pacientes. Como ustedes ven aquí, el postoperatorio es muy bueno. Sin embargo, ya se había descrito en la literatura europea. De nuevo, nosotros en ese momento creíamos que se nos había ocurrido a nosotros, pero no pensabas, ya se les había ocurrido a más gente. Y lo usaban en estos casos en que habían endotropias asociadas a la miopía alta, pero incluso en ángulos grandes, con hipotropia, igual les servía. Pero el gran problema de esto es que recuerden que hay un estafiloma superotemporal, y ahí es donde hay que poner el punto escleral bien atrás en el ecuador. Por lo tanto, había un riesgo de perforación escleral, lo que hacía más temeroso el cuento, y porque Yokoyama describió su técnica que parecía mucho más atractiva, ya que se unen solamente los dos vientres musculares sin tener que hacer ningún tipo de sutura en la esclera. Entonces, volvemos al tema inicial. O sea, tenemos la endotropia que ya está grande, con déficit de abducción, qué sé yo, sabemos lo que tenemos que hacer. Pero acá no sabemos bien qué tenemos que hacer. Y aquí es en donde nosotros hicimos un estudio en el Hospital Salvador junto con Kenneth Johnson y con la doctora Marcela Pérez. Y pensamos, bueno, si tenemos lo que nosotros llamamos mapitos en vez de mapes. Si tenemos una endotropia evidente, pero con motilidades normales, y hay aquí un problema que los músculos se están desplazando en los dos ojos porque son miopías bilaterales, ¿por qué no hacemos un Yokoyama bilateral, tratando de reponer los músculos en su lugar? Vemos que los Yokoyamas tienden a autoajustarse, parece, pero sabemos que son muy potentes.
y como son muy potentes, por otro lado, teníamos mucho susto de que podríamos generar una hipercorrección tremenda en el postoperatorio y quedarnos con una exotropia gigante para afuera, como quiere mostrar aquí este perro. Entonces nos atrevimos y aquí tenemos nuestra serie de 7 pacientes, como ustedes ven aquí. La mayoría tiene una edad promedio de sobre los 50 años, que es el estándar de los MAPE, porque tiene que haber tiempo para que la estafiloma se produzca y se vayan desplazando los músculos. Sin embargo, hay un paciente joven, pero este era un paciente que era un síndrome de Stickler. Tiende a ser más frecuente en las mujeres, por alguna razón. Todos son altos miopes, hay uno solo que no tenemos el equivalente esférico porque ya era pseudofáquico, pero mostramos un largo axial, que es el paciente número 7. Pero lo interesante acá es que 4 de los 7 pacientes tenían endotropias no muy grandes, entre 18 y 25 dioptrías prismáticas. Eso no es muy grande, no es el MAPE que tenemos pensado, este estrabismo gigante. Y habían otros 3 que eran estrabismos significativos, pero no gigantes, de 40, 45, 35, pero la clave es que todos ellos tenían al preoperatorio una motilidad bastante normal, sin hipotropia o una mínima hipotropia, o sea, no había un compromiso de motilidad, por lo tanto no era este MAPE avanzado, era lo que nosotros llamamos mapitos, y todos no tenían cirugía previa. Entonces, estos pacientes, como son de hospital la mayoría, no le hicimos largo axial antes, pero a todos para poder hacer esta cirugía teníamos que evidenciar intraoperatorio el desplazamiento de los músculos que yo les mostré, que es muy evidente. Y entonces hacíamos la cirugía de Yokoyama solo. Yokoyama bilateral, uníamos estos músculos en ambos ojos y no tocábamos los rectos medios con el susto que no se fuera a ir para afuera. ¿Y qué es lo que nos pasó? Lo que nos pasó es que en el postoperatorio inicial es máximo una semana del postoperatorio, o sea, nada, un porcentaje significativo, 5 de 7, hacían una exotropia inicial. El ojo se iba para afuera, que era nuestro temor, pero eran exotropias no muy grandes. Sin embargo, lo importante acá es que de la semana en adelante y hasta el final del seguimiento, esta exotropia se mejoraba por sí misma. Y esta alineación espontánea de la exotropia ocurría rápido. Todos ocurrieron antes de las 3 semanas del postoperatorio, entre 9 y 21 días, con un promedio de 13 días. Y de ahí para adelante, y se mantenían los ángulos en 0, y se mantenían de ahí para adelante. Nuestro seguimiento va de 3 años a 2 meses. Esta serie es del año pasado, por lo tanto, podríamos agregar casi un año más a todo esto. Tenemos seguimientos muy largos, y esto se ha visto en algunos trabajos de Turquía, especialmente, que tienen seguimientos más largos, en que este cuadro no solamente se autoajusta, estas Yokoyama bilaterales se autoajustan, desde una exo chica se ajustan, sino que permanecen en el tiempo y de ahí para adelante sin variación. Aquí tenemos el paciente, el que era el Stickler, que tenía una endotropia, ustedes ven, no muy importante, de 18 en el ojo izquierdo. Se le hizo un Yokoyama bilateral, sin retroceder, sin tocar los rectos medios, con una exotropia inicial del ojo izquierdo, y aquí, si bien parece que tuviera una endo, es por la foto, está en ortotropia, y sigue en ortotropia y lleva ya varios años de evolución. Por lo tanto, en resumen, la endotropia del alto miope o MAPE o Heavy Eye Syndrome, como quieran llamarlo, se produce claramente, y esto era lo que no sabía mi papá y no sabían antes la gente, por los altos miopes, específicamente por este estafiloma del cuadrante superotemporal, que desplaza la polea de los músculos recto superior y recto lateral, desplazándolos hacia abajo nasal el lateral y hacia nasal el superior, generando este ángulo grande entre ellos dos, lo que va a alterar la función muscular de estos músculos, valga la redundancia, y esto va a ir generando con el tiempo una endotropia que se va progresando con el tiempo, endotropia que luego va yendo hacia la endohipotropia, endotropia que va generando un déficit de la abducción y de la elevación.
Y en cuanto a la cirugía, los casos intermedios, en nuestra serie, nosotros en el hospital, estamos planteando el Yokoyama bilateral sin retroceso rectos medios. De hecho, ahora más rato vamos a operar uno acá. Esto no es un consenso, esto no está claro y de hecho esta serie de pacientes la queremos publicar pronto y la estamos mandando para afuera a ver si es que nos resulta que nos lo acepten. Los casos avanzados, en cambio, ya está más o menos claro. Parece ser lógico hacer un Yokoyama unilateral sin retroceso rectos medios, porque de nuevo parece ser ajustable, o con uno de los rectos medios o los dos rectos medios, se puede hacer ajustable, va a depender de la deducción forzada, depende de qué vemos, o se puede hacer en etapas, cualquiera de las dos razones, o en los casos avanzados, en que hay una endotropia unilateral o el paciente es muy miope y tiene una maculopatía en un ojo, en que un ojo ve muy mal y el otro no, y no quiere que le toquen los dos ojos, o le da susto que le toquen los dos ojos, ok, podemos hacer la técnica unilateral. En esos casos estamos claros que debemos hacer el Yokoyama y agregar el recto medio. En los casos bilaterales es donde quizás podríamos no tocar los dos rectos medios o solo uno. Eso es lo que les quería mostrar. Muchas gracias por su atención y quedo atento